Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos una vez más? Te habla tu hermano y amigo, el maestro espiritual Agustín Rosa, de Ciencia de la Espiritualidad. Anteriormente hablamos sobre el tema del cuerpo físico. Sabemos que son temas largos y que es posible que lo veamos solo como pequeñas pinceladas. Hoy hablaremos sobre el cuerpo espiritual. Vamos a hablar de este cuerpo como algo muy sustancial y profundo. El cuerpo espiritual, más bien llamado por la ciencia esotérica como cuerpo causal, es para muchos esoteristas llamado como el eterno viajero. Los que creen la reencarnación ven que este cuerpo causal va a viajar de cuerpo en cuerpo hasta lograr lo que se llama su transformación espiritual y llegar a la regeneración completa de su ser. Todos los que creemos y creen en lo que se llama la encarnación solamente ven el cuerpo espiritual como una forma de llegar a Dios. No importa quién eres tú, ni en quién crea, ni cómo crea, este cuerpo espiritual te va a ayudar a ti a entender toda esa serie de situaciones y cosas que son necesarias para la liberación espiritual. Más bien, aquí vamos a hacer pequeñas reseñas entre lo que es espiritual y lo que es material, entre lo que es materia tangible y lo que es intangible. ¿Cómo está constituido el cuerpo espiritual? Muy bien. El cuerpo espiritual está constituido por una serie de factores básicos. Número uno, entender que en el cuerpo espiritual se encuentra lo que es fuerza vital y esencia vital. ¿Qué significa fuerza vital y qué significa esencia vital? Muchas personas han entendido aquí que el alma es la base de la vida espiritual. Más bien no es así. Es el espíritu la base de la vida espiritual. Es a través del espíritu que tenemos que lograr la salvación y la transformación del ser. Muchas personas han llegado a decir, Dios o Cristo viene a salvar tu alma. Está bien, se ha entendido por las religiones positivistas que el alma era la base de la vida espiritual, pero realmente no es así. La base de la vida espiritual es el espíritu mismo en sí. Podemos ver aquí que tenemos la esencia de la vida y la fuerza de la vida. ¿Dónde realmente está la fuerza de la vida? Volvemos entonces a decir aquí que vamos a ir haciendo pequeñas reseñas entre lo que es la conexión burda, tosca, material y lo que es la vida espiritual. En el alma está la dualidad, lo que es materia y lo que es espíritu. En el alma está la correlación que existe entre lo que es vida espiritual y vida material. Entonces, ¿qué es el alma en sí? Muchas personas han definido el alma como la base de la salvación del espíritu. Pero en definitiva, el alma es quien posee la fuerza de la vida. ¿Cómo así? Sí. No fue aquel soplo que Jesús, o más bien que el gran creador, que es Dios de la creación, cuando creó el pequeño muñequito de barro y le dijo, y sopló sobre ese muñequito, ¿qué le dijo? ¿Él recibe el alma? No, recibe el soplo del Espíritu para que reciba la vida. En cierto punto, hay personas que pueden llegar a determinar
que el alma y el espíritu es la misma cosa, lo cual es un error. Muy bien, vamos entonces a establecer aquí los factores. El alma es la unidad de vida. A través del alma, el ser humano puede llegar a ser ser humano. A través del alma, el ser humano puede reproducirse, puede regenerarse y puede llegar a lo que es la transformación del ser. Más bien, el alma posee la vida misma. Hasta cierto punto podemos decir que el alma posee lo que es vida material. ¿Por qué? Si nos ponemos a estudiar una célula y nos ponemos a estudiar el alma, nos vamos a dar cuenta que es la misma cosa. La célula es la menor unidad de vida. Es lo que realmente produce la vida misma. Es a través de las uniones celulares que los seres humanos pueden llegar a obtener vida en abundancia. Eso quiere decir, ¿de dónde nace un bebé? Pues el bebé nace de la combinación de dos células que al fecundarse producen una nueva vida. Es tan así que hoy día nos ponemos a estudiar o a ver simplemente a comentar y a visualizar cuando ciertos tipos de personas muy famosas han logrado tener en un sistema de congelación, embriones. ¿Qué es un embrión? Un embrión es la unidad de vida, es un ser humano en sí. Eso quiere decir que hoy mismo y hoy día, en estos mismos instantes, existen personas famosas peleando en la corte porque tienen un embrión congelado, que le han dado nombre, le han dado apellido, ahora están peleando para determinar cuál es el apellido que va a llevar ese embrión. Porque en definitiva, esos embriones que están congelados son bebés, que están ahí en el congelador. Y no tuvieron que tener una relación sexual, ni tuvo que intervenir el espíritu, ni tiene que ver nada que ver con lo que es espíritu. Mas, sin embargo, esos embriones, un óvulo tomado de una mujer y un espermatozoide tomado de un hombre, se combinó en un laboratorio y dio vida y lo frisaron. Suspendieron la transformación sucesiva de lo que es la mistosis, o sea, las glándulas, el nivel glandular no está ocurriendo. Por lo tanto, está frisado, está detenido en ese instante. Esa persona, porque ya es una persona, porque está frisada ahí, está en su pensión, es real. Entonces, si eso ocurre con los niveles celulares, ¿qué podemos decir? Que real y específicamente la célula y el alma es la misma cosa. Eso quiere decir que esas almas que están frisadas ahí, están en su pensión ahí, eso han producido un nuevo ser. La creación de Dios está en la mano del ser humano ahora mismo. No sienta esto como una abominación o una aberración, porque es la verdad. Nosotros anteriormente habíamos dicho que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que teníamos los mismos poderes que Dios tenía, pero en pequeña cuantía, porque somos imperfectos. Eso quiere decir que aquí yo quiero dejar los precedentes bien establecidos de qué es el alma, para que no nos confundamos, para que entendamos realmente que el alma es la fuerza de la vida. Entonces, muchos años atrás, 1981 y 1978, comenzaron los científicos a interpretar la fuerza de la vida y crearon el primer bebé probeta. Fue un escándalo mundial donde la ciencia de un lado, la religión de otro lado, los propios grupos religiosos, los propios líderes espirituales decían, la ciencia está jugando el papel de Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Realmente tienen ellos el poder de crear al hombre? Bien, luego, por paso sucesivo, hemos venido viendo cómo realmente la célula
posee la fuerza de la vida y que dentro de las combinaciones celulares que ellos han hecho, llegaron a clonar. Clonaron animales y se dice también, perdone, que por ahí en el ambiente hay un bebé que fue clonado. No se sabe exactamente qué ha sucedido, dónde está o cómo está, pero sí, eso estuvo en el tapete de todo lo que se llama la noticia mundial y científica, de que es posible que haya un bebé por ahí que fue clonado. Entonces, muchas personas hoy día están en incertidumbre porque no conocen cómo funciona la vida espiritual. Sí, eso es parte del proceso de la vida espiritual. Al principio, cuando no existían los trasplantes de órganos, el ser humano estaba, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que un hombre puede que el corazón de un hombre puede ponérsele a otro hombre, que hay un trasplante de corazón. Fue algo horrible en aquellos tiempos, porque creían que el ser humano se le estaba trasplantando un alma al otro, porque supuestamente en el centro del corazón estaba el alma del ser humano. Mas, sin embargo, luego el ser humano y la ciencia fue aceptando esta gran realidad que se podía hacer el trasplante, que se trasplantaron los riñones, que vino una serie de trasplantes, que entonces comienza el proceso de llamado células madres. Ya hoy día estamos viendo que el ser humano, a partir de un pedazo de célula hasta de la piel de cualquier otro ser humano, puede llegar a crear otro ser humano. Entonces tú me dices a mí, ¿qué sucede? ¿Por qué tú me estás diciendo esto? Esto es abominable, esto es una aberración lo que tú estás diciendo. Sí, es cierto. Igual que a Jesús, que cuando él empezó a hablar, hubieron muchas personas que lo criticaron, hubieron muchas personas que le dijeron, este hombre habla de una forma rara. E huyeron, incluso se alejaron de Jesús. Y Jesús cuestionó a sus discípulos y a sus apóstoles directos y le dijo, ¿también ustedes me van a dejar? ¿Por qué? Porque la palabra que traía Jesús en esos momentos eran palabras horribles, eran palabras duras. Pedro dijo esta palabra a Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú, Maestro, tienes palabra de vida eterna. Entonces, Pedro, en su corta inteligencia, interpretó a la luz del Espíritu que esos conocimientos que Jesús estaba poniendo en la mano de ellos eran conocimientos de vida eterna. Por lo tanto, hoy día habrán muchas personas, al igual que Jesús, que querrán huir y no escuchar lo que hoy yo estoy exponiendo. Yo sé que no existe comparación entre mi persona como maestro y el Maestro Jesús. Jamás. No intento igualarme a Él, pero tampoco puedo dejar de un lado estos conocimientos que me están comiendo el alma, que tengo que ponerlo en tus manos porque llegó la hora y el momento. Entiéndalo tú o no lo entienda, tengo que ponerlo en tus manos. Acéptelo tú o no lo acepte, tengo que ponerlo en tus manos. Pero por favor, no juzga destiempos como aquellos hombres que salieron huyendo cuando Jesús comenzó a hablar. Te pido que obtenga silencio y paz y analice y piense un poco en lo que estoy poniendo en tus manos. Entonces, si sabemos que la célula que posee la fuerza de la vida es el alma, entonces mi pregunta es, ¿cuántas almas tienes tú en tu cuerpo? ¿Una o miles de millones de almas? Una vez más, perdone que me sonría, pero una vez más tú vas a querer decir, este hombre está loco. ¿Por qué? Porque nadie hasta ahora se había atrevido a decir que no hay una alma, sino que existen miles de millones de almas en el cuerpo humano. Analicemos, estudiemos
Ya hoy día los grandes científicos están hablando del trasplante de cerebro. Ya hoy en día en el Japón se hicieron los primeros intentos de trasplante del cerebro. No hay nada imposible para el ser humano. Realmente al trasplantar un cerebro de un hombre a otro, ¿estamos trasplantando la vida espiritual de una persona a otra? No, no es así. Dijimos que en el cuerpo espiritual existen dos fuerzas. Una es fuerza vital y otra es esencia vital. El espíritu posee la esencia de la vida misma, lo cual es muy diferente a la fuerza de la vida. Existe una gran diferencia entre lo que es la esencia y lo que es la fuerza. La fuerza es la energía misma en transformación continua que es capaz de crear y recrear lo creado de una forma tangible, muy sutil, pero tangible. La esencia de la vida es el origen principal de donde sale esa fuerza de vida. Quizás aquí es un poquitito fuerte tratar de entender que la esencia y la fuerza son dos elementos diferentes. Ahora bien, dentro de la esencia de la vida está la fuerza de la vida. Pero dentro de la fuerza de la vida no se encuentra la esencia de la vida. Eso quiere decir que el espíritu posee la fuerza de la vida, pero el alma o las almas no poseen la esencia de la vida. La esencia es el origen de donde salen todas las cosas. La esencia es Dios mismo en actividad continua. La fuerza es la manifestación de ese Dios en la naturaleza del ser. Por lo tanto, identificar aquí lo que es el cuerpo espiritual, para poder hacer esto, tenemos que entender estas dos condiciones, lo que es la fuerza de la vida y lo que es la esencia de la vida. Fuerza vital, esencia vital. Muy bien, hasta ahora hemos aprendido que no existe una alma en el cuerpo humano, sino que existen miles de millones de almas. Y que la función del alma es que el espíritu manifieste su fuerza vital en lo que es materia, en la relación que existe en la materia. Por lo tanto, el alma es la capacidad, la funcionabilidad que posee el espíritu para manifestarse en el cuerpo físico. Existe una relación directa entre lo que es el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. O más bien, existe una relación directa entre lo que es el cuerpo del ser humano y el espíritu del ser humano. Por lo tanto, para que ese espíritu se manifieste de una forma directa en el cuerpo humano, que es burdo, tosco, tangible, necesita esa esencia vital o ese espíritu ciertas situaciones que le van a ayudar a él a manejar ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu no puede hacerlo de una forma directa. El espíritu necesita el alma, que es la fuerza de la vida, para que esa alma opere ese cuerpo físico, trabaje ese cuerpo físico, y el alma se manifiesta de una forma directa. Y el canal de comunicación que existe entre lo que es el cuerpo físico y el cuerpo espiritual es lo que llamamos la mente, o más bien el cuerpo mental. Que la mente no es más que la potencialidad y la capacidad que posee el alma o las almas para comunicarse al exterior o tener una interrelación de comunicación entre una y otra. Entonces, el espíritu puede manifestar su sentimiento, pasión e idea
al cuerpo humano, al cuerpo físico, a través del alma. Y el alma necesita herramientas para manejar esa situación, y es aquí donde interviene lo que se llama el cuerpo mental o plano mental. En muchos casos, por las grandes ciencias esotéricas, he tratado como lo que se llama el cuerpo astral. O sea, la mente en sí, el plano mental o el cuerpo mental es lo que se llama el cuerpo astral del ser. Quiero aquí puntualizar que para muchas personas será un poco duro o difícil entender lo que significa todo este engranaje o sistema de conexión entre lo que es material y lo que es espiritual. Pero algo tenemos que tener aquí como ground, como bajo, como materia, como zapata, y es lo siguiente. El cuerpo físico es la oportunidad que tiene el espíritu para poder crecer, desarrollarse, pagar el precio de sus errores y comenzar a crecer en la vida espiritual. El cuerpo físico es el vehículo importante y necesario para que el espíritu se purifique y logre su trascendencia espiritual y regresar a la fuente de donde ha salido. El espíritu es luz y tiene que regresar a la gran luz que es el Dios supremo, todopoderoso y eterno. Por lo tanto, si es mal usado el cuerpo físico, la liberación del espíritu nunca será realmente definida. Por lo tanto, este cuerpo físico debe ser usado como una herramienta para que exista la transformación y la regeneración del espíritu y éste de por sí se eleve a los niveles que debe obtener para llegar a la máxima perfección del ser. Entonces, existirán cosas más tarde que serán manejadas y entendidas. Una de ellas es la educación de la vida espiritual, el alimento de la vida espiritual. ¿Qué sucede? Que los aprendizajes y enseñanzas, como conocemos y sabemos, se inician en el cuerpo físico. ¿Cómo? Los aprendizajes y enseñanzas son manejados y dirigidos por lo que se llama sensorial, o sea, más bien por los 5 sentidos del ser. Si esos sentidos están siendo purificados continuamente, entonces la enseñanza que recibe el espíritu a través del cuerpo físico es enorme, hermosa, trascendente. Por lo tanto, necesitamos una vía de comunicación entre lo que es nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual o espíritu, y esa vía de comunicación es la mente, manejada y dirigida por las almas del ser. Entonces, es importante entender que cuando ponemos toda la energía de la fuerza de la vida concentrada en un solo punto, todas esas miles y millones de almas trabajando en esa energía perfecta, el ser humano puede obtener poderes incalculables, poderes que el ser humano va a llegar a reflexionar y a entender de una forma definitiva. Pero aquí tenemos que entender algo sencillo. Estas almas que están generando esta energía, fuerza vital o energía de vida, necesitan una continua transformación. Y esa continua transformación y regeneración va a venir a la luz del espíritu usando la mente como el canal de transformación. Por lo tanto, es necesario hoy aquí que aprendamos a purificar este cuerpo físico y que a través de este cuerpo físico purifiquemos el alma y el objetivo final, que es el espíritu. Entonces, cuando hablamos de ser perfecto, cuando hablamos de practicar la perfección, cuando hablamos de que tenemos
que andar en perfección continua. Hablamos de poner este cuerpo físico a trabajar para que este cuerpo físico purifique las almas a través de todo el gran engranaje hasta que el resultado final llegue al espíritu. Si no podemos purificar este cuerpo físico, si no trabajamos el plano físico, el plano espiritual no tiene salvación. Por lo tanto, este cuerpo físico tiene una importancia tan grande en la gran liberación de la vida del ser y de la liberación espiritual del espíritu, que si este cuerpo físico no es usado como una herramienta perfecta para la liberación del espíritu, el espíritu va a caer en vez de levantar. Por lo tanto, no le neguemos al cuerpo físico sus funciones. No neguemos la gran oportunidad que tenemos con este cuerpo físico que es efímero para que nuestra vida espiritual sea liberada, para que nuestro espíritu se ilumine, ascienda y suba. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos que aprender a conocer, a manejar, a enfrentarnos a situaciones que son básicas, nuestra vida espiritual está en juego. Si decimos, ¿de dónde sale el enojo del ser humano? ¿Cómo podemos evitar que el ser humano se enoje? Decimos que tenemos que reentrenar este cuerpo físico, que a través de este cuerpo físico podemos liberar lo que es la mente, lo que es el alma, lo que es el punto final, el espíritu. Por lo tanto, el espíritu es el gran maestro que dirige la orquesta. Pero si nos desviamos y usamos mal el cuerpo físico, caemos. Si usamos el cuerpo físico para la liberación espiritual, tenemos la herramienta perfecta. Amado amigo y hermano, yo sé que hablar del espíritu y hablar del alma genera una serie de situaciones. Yo no quiero abundar mucho sobre las funciones y la fuerza del espíritu, pero sí quiero aquí comenzar a que ustedes piensen de una forma diferente, a que actúen de una forma diferente, a que entiendan que no es el alma, que son las almas. Las almas que están dentro de tu cuerpo son las que te van a ayudar a ti a liberar tu espíritu. Por lo tanto, si usamos bien estos conocimientos y comenzamos a practicar la liberación del espíritu, podemos entender que la ciencia de la espiritualidad es un hecho, es una realidad. No es algo que está fuera de nuestro control, es algo que podemos conocer, controlar, manejar para la liberación del espíritu. Amado amigo y hermano, el espíritu, al ser el gran protagonista de esta historia, necesita de este cuerpo para poder autorrealizarse. Si usamos mal este cuerpo, destruimos el espíritu, pero si lo usamos con capacidad y con inteligencia, ese espíritu se liberará. En otras ocasiones estudiaremos más profundamente la vida espiritual, pero aquí quería puntualizar y ver la relación directa que hay entre el plano material y el plano espiritual, entre lo que es el plano inferior y el plano superior. Ahora bien, sé que hoy día, al hablar de estos temas en la forma que lo estoy hablando, quizá no sea la más adecuada, y sé también que estoy sembrando en ti muchas dudas, muchos temores, muchos errores, mucha incertidumbre. Pero eres un dichoso que por lo menos empieza a escuchar estas palabras que para muchos serán horrible, abominable, grotesca. Por favor, no te desesperes. Paso a paso y poco a poco iremos entendiendo cómo funciona el gran engranaje de la ciencia de la espiritualidad. Ahora bien, quiero aquí puntualizar que esta correlación de entendimiento
va a ser necesaria. Por lo tanto, quiero aquí sentar el precedente real de que nosotros usaremos estos conocimientos para nuestra liberación. Más adelante, en la próxima ocasión, conocerá y manejará lo que se llama la meditación y podrá entender mejor por qué estos conocimientos que estoy poniendo en tus manos van a ser la clave de tu liberación personal. Te invito a que te una a nosotros, a que nos siga, a que te una a nuestros canales de comunicación y a ver todo lo que se llama el engranaje de conocimiento que estamos poniendo hoy en tus manos. Aquí debajo va a encontrar un link donde tú podrás unirte a toda nuestra engranaje social, a nuestro website, podrá vernos en YouTube, podrá entender que si tú te unes a nosotros tendrás conocimientos diferentes y las enseñanzas que irán hacia ti son completamente diferentes. Quiero que toda nuestra red social estén a tu beneficio y a tu favor. Quiero ponerla en tus manos para que te acerque a nosotros con la única y sabia intención de que tú puedas aprender y conocer, de que tú puedas manejar todo el gran engranaje de la ciencia de la espiritualidad. Puede encontrarnos en YouTube de una forma muy específica, pero también puede encontrarlo en todo nuestro engranaje social. Por favor, únete a nosotros. Aquí está el link. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y que la amada presencia de Dios que vive dentro de ti te purifique y te transforme. Así sea, Dios está contigo. Hasta la próxima.